Muy bien, vamos a continuar adelante con la catequesis. Concluimos una introducción quizás un tanto larga, pero creo que era muy necesaria y me gustó, en lo personal a mí me gustó mucho. Las dos primeras preguntas del Catecismo de Heidelberg, estamos hablando de una introducción, algo que ellos quieren redactar mediante una introducción, y toda la doctrina que viene a continuación, todas las preguntas del Catecismo de Heidelberg están basadas bajo ese concepto. El primer concepto que tenemos en las preguntas de Heidelberg es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos de Dios, en un concepto eterno. Es decir, desde antes que todo existiese y un concepto en la eternidad futura. Y por otra parte, también va ligado a nuestra vida práctica. Entonces, el Catecismo de Heidelberg se va a desarrollar bajo este entendimiento. Y la pregunta número 3 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿cómo conoces tu miseria? Repito, la pregunta número 3 del Catecismo de Heidelberg es: ¿cómo conoces tu miseria? Y ellos responden: por la ley de Dios, claro está. Citando Romanos capítulo 3, versículo 20, donde dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta: ¿cómo conocemos su miseria? ¿Cómo conocen ustedes su miseria? Por medio de la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una ley dada por Dios en el Sinaí, pero una ley también dada por Dios, inscrita en nuestros corazones, como afirma el apóstol Pablo en el libro o en la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 1 y capítulo 2. Ahora quiero englobar estas tres preguntas, que serían la 3, la 4 y la 5, que están dentro del mismo contexto. La pregunta 4 es: ¿qué pide la ley de nosotros? Y el Catecismo de Heidelberg responde: Cristo nos enseña sumariamente en Mateo capítulo 22 del versículo 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿quién? La ley y los profetas. Ahora, como estoy aseverando que los vamos a juntar estos tres para explicar esto, quiero dar lectura a Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, lo que conocen los judíos como el Shema. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Después Levítico capítulo 19 versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y firma: yo, Jehová. Estos mandamientos ustedes los pueden ver ya en el Nuevo Testamento. Ya estudiamos acerca de los tres usos de la ley y los tres tipos de leyes, y vimos que esto en ninguna forma se anula, y lo pueden ver en Marcos capítulo 12 versículo 30 al 31 y Lucas capítulo 20 y 25, ¿no? Que estamos hablando en primera instancia la aseguración de algo que ya estaba en el Antiguo Testamento dado por Dios. Estamos recopilando, ¿verdad? Y la pregunta 5, donde podríamos decir que terminamos con esta sección, dice: ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? ¿Puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta: no. ¿Por qué no? Ellos dicen: porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Me encantó esa respuesta del catecismo. Puedes cumplir toda la ley. Puedes cumplir esta ley que te demanda amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Que Dios sea lo primero en mi vida, en cada momento. Y amar a mi prójimo como a mí mismo, como yo me amo. ¿Lo puedes hacer?
¿Lo pueden hacer? No. Simple y sencillamente no. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano está inclinado a aborrecer a Dios y a su prójimo. ¿Cierto o falso? Y eso lo podemos ver en toda la Escritura, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el versículo 23. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad de Dios. ¿Por qué? Ni tampoco pueden, exactamente. Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que quienes, que los demás. Ahora, el catecismo cita muchos textos, una referencia de ello es que los argumentos siempre van a ir sólidos dentro de la Escritura. Tito capítulo 3:3, Génesis 6:5, un pasaje muy conocido, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran solamente del mal, Génesis 8:21, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso. Y Romanos 7:23. Ahora, con este breve englobe, ¿en qué se está fundamentando para iniciar el catecismo de Heidelberg? Uno, en primera instancia, se está fundamentando en la naturaleza del hombre, en quiénes somos realmente. Esto está, como lo vimos en nuestras dos primeras preguntas, esto está únicamente a la luz de aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos a los que les ha resplandecido el Evangelio. Aquellos que son cristianos verdaderamente. Las personas, si ustedes hacen este tipo de preguntas a alguien que no conoce el Evangelio, que no ha nacido de nuevo, que no se le ha resplandecido la luz del Evangelio, por lo regular las personas se consideran buenas personas. Se catalogan como justas, su justicia a sí mismo. ¿Sí? La evidencia de esto, bueno, es que ellos se comparan con otras personas en vez de compararse con la santidad de Dios, que es con lo que nos tenemos que comparar y es lo que nos condena a nosotros mismos. Entonces, como una forma introductoria muy breve, porque vamos a ahondar más en esto, hay mucho que trabajar en estas tres preguntas. Nosotros vemos en primera instancia cómo conocemos la miseria de cada uno de nosotros mediante la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios, estamos hablando del carácter de Dios mismo. La ley de Dios en sí refleja el carácter de Dios. ¿Qué pide la ley de nosotros? Que amemos a Dios con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿La podemos cumplir? No, porque por naturaleza estamos inclinados a aborrecer a Dios y a los hombres.